Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de enhorabuena a Madrid Excelente por este nuevo congreso que ha traído aquí a numerosos empresarios. En ICEX trabajamos desde la convicción de que la globalización o la internacionalización es un camino de dos direcciones. Por un lado, desde ICEX tratamos de apoyar la internacionalización de la empresa española, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, en los mercados globales. Promovemos las exportaciones de bienes, de servicios y las inversiones de empresas españolas en el exterior. Pero, por otro lado, es fundamental también trabajar, y a ello me dedico, en la atracción y en la promoción de inversión extranjera, de inversión internacional a nuestro país. Y esta inversión puede ser industrial, tecnológica y de servicio, que coadyuva a ampliar el tejido empresarial, a generar empleo, a incorporar más valor añadido y tecnología a nuestra estructura productiva. Desde la Dirección Ejecutiva de Invest in Spain de ICEX, trabajamos, por tanto, en proveer información y asesoramiento a empresas extranjeras, a ayudarles en su implantación en España, pero también ayudamos a las empresas españolas que tienen proyectos tanto en España como en países terceros y que necesitan financiación. Y le podemos ayudar a buscar inversores internacionales, muchos de los cuales han estado aquí hoy, a través de capital riesgo, de fondos de inversión, de fondos institucionales y de otras modalidades, incluido Business Angel. También tratamos de posicionar a España como plataforma global de negocios e inversiones internacionales y trabajamos en la mejora del clima de negocios en colaboración con otros departamentos ministeriales. No llegamos a lo que el expresidente de México decía esta mañana, de generar un concurso para identificar qué procedimiento para la creación de empresas es el más inútil, pero sí trabajamos para favorecer la actividad empresarial y la actividad económica en general. La evolución reciente de la inversión directa extranjera en nuestro país en el año 2013, de acuerdo con las estadísticas del registro de inversiones del Ministerio de Economía, ha sido muy positiva. En términos generales, las inversiones directas extranjeras productivas, las que generan empleo, han ascendido a unos 15.800 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,8% en relación con el año anterior. Desde el ICEX y desde la Administración trabajamos en los factores que determinan esta evolución de la inversión directa extranjera, que son básicamente tres: compromiso, confianza y competitividad. Es lo que buscan los inversores extranjeros. Y en el caso de España, como se ha puesto de manifiesto esta mañana, España tiene un amplio compromiso con la integración y con la Unión Europea, con el euro como moneda única y en trabajar en la construcción de la política monetaria única y, en definitiva, como decía el profesor González Páramo, en la unión bancaria. Somos parte de este proceso y estamos firmemente comprometidos a atender todos los compromisos que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Pero los inversores extranjeros buscan también confianza. No se puede atraer inversión extranjera sin confianza. Y en este sentido, el conjunto de medidas de política económica y reformas estructurales que se han venido implantando en nuestro país en los últimos 2 años han creado un clima de confianza que ha permitido esta evolución positiva de la inversión directa extranjera. La reducción del déficit público, la reforma del sistema financiero que se completó con éxito a finales del pasado año o la reforma del mercado de trabajo que ha permitido hacer un mercado de trabajo más flexible que ya empieza a dar su fruto con la generación de empleo, como ha puesto de manifiesto esta mañana la ministra de Empleo y Seguridad Social. Y, por último, competitividad, que es el tercer pilar en esta línea. Y la competitividad pasa por la transformación del modelo de crecimiento en España para que esté más orientado a la contribución del sector exterior a el crecimiento económico y a la generación de empleo. Hay un conjunto de medidas que me gustaría destacar, además de las que ya hemos mencionado, que se refieren al entorno de negocios y, en especial, por ejemplo,
a la Ley de Unidad de Mercado, que ha sido ampliamente demandada por los inversores internacionales, a el esquema de incentivos económicos a la innovación, porque internacionalización e innovación van de la mano, o, por ejemplo, a la Ley de Emprendedores, que prevé la mejora del clima de negocios. Se puede hacer referencia a los visados de residencia para ejecutivos y para inversores internacionales, pero también a la mejora del clima de negocios a través de la adopción de medidas que incidan en el posicionamiento de España en los indicadores internacionales de competitividad. Creo en la atracción de inversión extranjera. España compite con terceros países y es conveniente hacer comparaciones internacionales. Y debemos buscar la excelencia a través de la exigencia. El Producto Interior Bruto de nuestro país sitúa a España como la 13ª economía del mundo. Somos miembros del G20, pero debemos compararnos siempre con aquellos países que están por encima de la tabla. ¿Qué están haciendo bien los Estados Unidos? ¿Qué están haciendo bien Alemania? ¿Qué están haciendo bien los británicos? ¿Qué está haciendo bien China, Canadá o Australia? Y seguir esas pautas. Y cuando hablamos de globalización, hablamos tanto de las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios y las inversiones extranjeras, tanto inward como outward investments, es decir, tanto las que recibe España como las que realizan las empresas españolas. Me voy a detener brevemente en algunos de estos elementos. En relación con la contribución del sector exterior al crecimiento económico, es muy importante analizar la evolución de las exportaciones españolas en los últimos años, que ha permitido que el conjunto de exportaciones de bienes y servicios en nuestro país se sitúe en el 35% del Producto Interior Bruto. En este caso, solo Alemania, con el 50% o más del 50%, tiene un grado de apertura equivalente a la española. Y este crecimiento de las exportaciones se ha producido de manera equilibrada y diversificada. Nuestras exportaciones se concentran fundamentalmente en el ámbito de la Unión Europea, pero en los últimos años las exportaciones a terceros mercados han venido creciendo a 2 dígitos según el país, en Asia, en Latinoamérica o en África incluso. Pero los servicios también es importante. Nos dirán, claro, España es el segundo país en receptor de turistas. El año pasado recibimos más de 60 millones de turistas y es el segundo país en términos de ingresos provenientes del sector turístico, que representa el 10% del Producto Interior Bruto. Es verdad, pero los ingresos por turismo solo representan el 40% del total de las exportaciones de servicios internacionales que se llevan a cabo desde España, tanto de empresas de capital español como de capital extranjero en España. España es muy competitiva en las exportaciones de servicios financieros y de seguros, de servicios de logísticas e infraestructuras y transportes, así como en telecomunicaciones. Y eso se ha producido por la confluencia de 2 tendencias. Por un lado, como receptor de inversión directa extranjera, que de acuerdo con los datos de la UNCTAD, España se situaría en el 12º país en el mundo recibiendo inversión directa extranjera, pero lo que es tan importante es las inversiones españolas en el exterior. España, por ejemplo, y las empresas españolas son el segundo país inversor en Latinoamérica o el primer país según inversor después de los Estados Unidos, según hablemos de México, de Brasil, de Chile, de Colombia, etcétera. ¿Qué buscan los inversores extranjeros? ¿Qué buscan las empresas extranjeras cuando vienen a nuestro país? Buscan el clima de negocio y mercados. Desde el punto de vista de la apertura a la inversión directa extranjera, de la regulación, España es un país que acoge favorablemente a la inversión extranjera de acuerdo con la OCDE. Nosotros estamos entre los 10 principales países más abiertos a la inversión directa extranjera al final de la tabla. Y lo que vienen buscando, como decía, los inversores extranjeros es mercado doméstico, pero también el acceso a la Unión Europea, que es un mercado de más de 500 millones de habitantes, y el posicionamiento en España como plataforma global para sus negocios. Desde España se accede fácilmente a los
países latinoamericanos, por la sinergia que se producen entre las empresas españolas presentes en Latinoamérica y las empresas extranjeras que operen de nuestro país, y al norte de África y Oriente Medio. España mantiene acuerdos para evitar la doble imposición con la mayoría de estos países y también acuerdos para la protección de las inversiones extranjeras. En nuestro país hay casi 13.000, 12.800 compañías extranjeras operando en España, en muchos sectores y de muchas nacionalidades. Los principales inversores son los Estados Unidos y también aquellos países más próximos, como Reino Unido o como Francia, que son respectivamente el segundo y el tercer país inversor en España. Pero recientemente hay un interés creciente por las economías emergentes por nuestro país. Hoy vamos a tener aquí un caso de éxito, que es el banco ICBC de China, que tiene un interés creciente por nuestro país, y México, por ejemplo, las empresas mexicanas son ya el sexto país inversor en conjunto en del conjunto de países que invierten en España. Hay un interés creciente de empresas brasileñas, de las multilatinas, que ya están dando el salto del charco, han ido internacionalizándose en la región, de Brasil a México, a Estados Unidos, a Canadá, y ahora se están planteando España como puerta de entrada para la Unión Europea. ¿Dónde invierten los inversores extranjeros? Especialmente en estos sectores que ven aquí. La inversión directa extranjera en España es una inversión de alto valor añadido, tecnológica, industrial y también de servicios. Nos podemos referir a las tecnologías de la información y a las comunicaciones. Ya se ha hecho referencia a las decisiones de las grandes multinacionales del sector de automoción de localizar en España sus nuevos modelos, el desarrollo de sus nuevos modelos. Hay un interés creciente por la industria de bienes de consumo española, por la agroalimentario, textil, el caso de Zara en general, por real estate, por turismo, biotecnología. Son sectores muy dinámicos desde el punto de vista de la inversión directa extranjera en nuestro país. ¿Qué condiciones se van buscando? Son numerosas, voy a ir rápido. España es un país acogedor para la inversión extranjera y para los ejecutivos. Desde el punto de vista de expatriados, España, dentro de los países de la OCDE, es el tercero en el mundo, de acuerdo con la facilidad de implantación en nuestro país, y es el primero en la Unión Europea. Los países nos comparamos internacionalmente de acuerdo con la fiscalidad y de acuerdo con la innovación y los incentivos que hay en el impuesto sobre sociedades a la innovación, donde el posicionamiento de España, de acuerdo con la OCDE, gracias a la Patent Box y a otros incentivos y programas que existen, algunos de ellos hoy lo hemos podido observar, como ENISA, nos sitúan en una buena posición desde el punto de vista de los incentivos existentes a la I+D. Los incentivos económicos regionales, con el nuevo marco de perspectivas financieras 2014-2020 en el que se está trabajando. Aquí ven el anterior, todavía no ha entrado en vigor, pero entrará próximamente, modulando las inversiones en función del tamaño de las empresas, pequeñas, medianas o grandes. Capital humano, aspecto o valor humano, aspecto al que se ha hecho referencia a lo largo del día de hoy, en licenciados, en personas dedicadas a actividades científicas y técnicas de educación terciaria, en España se sitúa, de acuerdo con Eurostat, entre los principales países de la Unión Europea. Y estos datos son datos en valores absolutos. Si pusiésemos los datos en valores relativos, en porcentaje de la población de cada uno de los países, probablemente nosotros estaríamos mejor posicionados. Las escuelas de negocios, reconocido por el Financial Times, entre las mejores del top 20 mundial, las 3 empresas de negocios españolas, y la calidad de las infraestructuras y de la tecnología para hacer negocios con la existencia de parques tecnológicos. En definitiva, en España tenemos un amplio sector industrial, de servicios y de tecnología que ofrece oportunidades tanto a las empresas españolas como a las extranjeras. Muchas gracias.